Hola amigos, soy Kaira y estas son las... Hola amigos, soy Kaira y estos son los anuncios de las actividades de este mes. Nos llama a expandir su reino y llevar un avivamiento. Primeramente queremos iniciar invitándote a que formes parte de nuestro ministerio. Amigos, soy Kaira y estos son los anuncios de las actividades de este mes. Nos llama a expandir su reino y llevar un avivamiento. Primeramente queremos iniciar invitándote a que formes parte de nuestro ministerio de intercesión y oración. Todos los domingos a partir de las 8 de la mañana en las instalaciones de nuestra iglesia. Te invitamos a que formes parte de nuestro banco de alimentos para ayudar al necesitado, contribuyendo con alimentos no perecibles
los cuales se recetarán todos los domingos a partir de las 9 a 9:30 de la mañana antes de nuestro servicio. Para más información, acércate a uno de nuestros servidores. Si aún no formas parte de un grupo en casa, te animamos a unirte a uno. Estamos seguros que esto ayudará con tu relación con Jesús y tu vida. Para más información, acércate a uno de nuestros servidores. Si tienes 18 años o más y aún no te has casado o estás con planes a casarte, este es tu tiempo. Te invitamos todos los sábados a partir de las 10:30 de la mañana a compartir un tiempo de aprendizaje para convertirte en esa mujer virtuosa que edificará su futuro hogar. Para más información, acércate a uno de nuestros servidores. No te olvides, todos los sábados a partir de las 10:30. Dios con tu puntualidad. Y no olvides poner en silencio tu celular con el fin de no interrumpir a nadie su comunión con Dios. Y usa las áreas determinadas para el parqueo vehicular. De esa forma no congestionaremos el tránsito y seremos... ¡Santos! Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba entera rompa en claridad, cuando las naciones salva a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin niebla, en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. ¡Santo! ¡Aleluya! Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba entera rompe en claridad, cuando las naciones salva a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá
abrir una iglesia. Esa es la introducción. Gracias. Acá. Bien, entonces seguimos. Espero que estén ustedes atentos, verán. Vamos a hacerle al último una encuesta, a preguntarles a ver si entendieron o no entendieron de dónde es lo que salimos. Bien, uno de esos jóvenes, ahorita ya no está tan joven, pero fue la persona que también motivó, incentivó para que todo esto pase. Así que quiero que por favor reciban con fuerte aplauso a Patricio. Y él también nos va a contar por qué es parte de esta historia. Dios les bendiga, amados hermanos. ¿Quién vive? Ya su nombre. Bueno, la verdad sí me cogió de sorpresa, no sé, me trajo tanta nostalgia ver toda la historia que hemos pasado hasta el momento. Y enfatizándome con el punto que Richard enfatizó, que el pastor enfatizó esta situación. Vieron ahí la foto de unos 5 jóvenes, bueno, todavía seguimos jóvenes, ¿no? Llenos de vida. Nosotros, como dijo nuestra hermana Fanny, veníamos heridos de ciertas situaciones que chocaron duramente a nuestra vida cristiana específicamente. Y buscábamos que alguien nos ayude, que nos restaure y mucho más que nos encamine específicamente en las cosas del Señor. Y da esta casualidad, ¿no? Bueno, las cosas del Señor no es por casualidad, sino todos tienen un propósito. Que nos topamos con hermana Fanny, hermano Carlos, a pesar que ellos ya estaban teniendo unos cultos en hogar. Y me recuerdo que justo ahí mi mamá, mi papá asistían y nos enfatizaron esta cuestión de poder hablar con ellos para poder asistir. Buscábamos iglesia, lugar donde teníamos que concentrarnos, estábamos en constante ayuno, en oración, jóvenes que tal vez teníamos una y otra idea qué hacer y necesitábamos orientación. Y esa fue la razón por la cual asistíamos, hablamos con hermana Fanny y hermano Carlos para que pudiéramos en este caso enfatizarnos ya en tener una iglesia y poder congregarnos. Y ese fue tal vez un inicio, una semilla en la cual ahora veo tantos frutos. Fuerte el aplauso. Hola, hola. Sí, vale. Bien, empezamos. Faltan 2 más. ¿Quiénes creen que son? Sí, las hijas. Ayer estábamos tratando de ver o hacer un recuento de todo esto y siempre me ha gustado, me ha encantado a Sara, porque ella es la hermana mayor que nunca tuve. Así que quiero que reciban con un fuerte aplauso, por favor. Y ella nos va a decir por qué es parte de esta historia. Buenos días con todos. Yo sí me voy a subir un poquito, soy más chiquita y no me han de ver hasta atrás. Mi punto de vista es diferente porque ellos llegaron a buscar a mis papás. Nosotros nacimos en un hogar cristiano. Nosotros no tuvimos un hogar donde fiestas, bailes, todo eso. Nacimos en un hogar cristiano. Nosotros conocíamos al Dios de nuestros papás, al Dios que nos tuvo en Quito, al Dios que nos llevó a Portobelo, al Dios que nos trajo al Puyo. Y cada decisión que en lo personal yo cuestioné el cambio de ciudad, yo cuestioné el cambio de iglesia, yo cuestioné muchas cosas del ministerio, porque no era mi Dios, era el Dios de mis papás. Pero llegué al punto en mi vida en el que el Dios de mis papás fue mi Dios. Yo tuve la necesidad de buscar ese Dios y decir, ahora sí, no es solo de oídas que te he oído, mis ojos te ven. Y creo que todo ese proceso que ha tenido la iglesia, en el que fuimos parte, a veces voluntaria, a veces no voluntariamente, es lo que nos ha formado, nos ha hecho como personas, nos ha formado el carácter.
Y algo que yo me acuerdo siempre, y siempre le repito a mi hijo, son las palabras que mi papá me decía y mi mamá: esfuérzate y sé valiente. Y cuando veo todas estas fotos, veo todo este video, uno ve el esfuérzate y sé valiente. Lo que decía Pato, empezamos en una sala, en una casa, donde éramos 3, 4. Nosotros no teníamos la opción de ir, íbamos. Era ir o ir. Luego cuando nos pasamos a un local, también era un local que entraba una banca así y todos pasaban de ladito. Y no teníamos la opción de ir o no ir. Íbamos. Luego fue el local frente al Vicentino. No teníamos la opción de ir o no ir. Íbamos. Y pasar de ahí acá, solo el que estuvo sabe cómo ha sido poner piedrita tras piedrita para construir tu casa. El que recibe una herencia a manos llenas, por lo general la despilfarra, porque no sabe lo que fue trabajar por piedrita a piedrita. Quienes han estado desde el principio, quienes vieron eso y se encuentran ahí, saben lo que es poner cada piedrita, y a ustedes les invito a poner las piedritas que faltan, porque esto tiene que crecer, para que se sientan parte de, para que sientan que esto es suyo y que vale la pena, que el ministerio no está una idea botada al viento, sino que es parte de mi corazón. Verán que todavía falta. Solo es el inicio. Estamos diciendo por qué ellos son parte de la iglesia. Y analizando nosotros todo el momento, a ver, ¿y quién? No, pero es que él llegó después, es que ella llegó después, es que así ustedes pueden ver y decir, ¿y por qué él no está? O no, no, o sea, realmente los que iniciamos así desde 0, 0, menos 0, como dijo Patricio, porque veníamos heridos, les comenté la semana anterior, lastimados, alguien quiso reparar. Entonces, ahora quiero presentarle a sí mismo con un fuerte aplauso a mi esposa, que ella también nos tiene algo que decir, ¿por qué? Es parte de esta historia. Bueno, nosotros, así como dijo mi hermana, pues nosotros nacimos en un hogar cristiano y para nosotros no había opción. Y yo les animo a que ustedes hagan lo mismo con sus hijos. No puede ser opcional seguir a Cristo. Tú los traes, tú les inculcas seguir a Cristo. De ahí va, Dios tendrá su proceso con ellos y será su Dios después, pero tú tienes que hacer tu parte. Cuando a nosotros, yo fui para la universidad, mi papá me dijo muchas veces, ¿no quieres seguir el seminario? Y yo le dije, no, porque yo no quiero ser pastor como tú. Yo le dije claramente, yo no quiero. Porque este video que ustedes acaban de ver es la vida de mi papá y de mi mamá. Y creo que faltan, bueno, otras muchas cosas más. Eso solamente es su vida aquí. Ellos realmente sembraron su vida entera. La sembraron en el ministerio. Ellos todo lo dieron constantemente por esto. Y le creyeron a Dios en todo. Si Dios les decía, pues, tumba tu casa y vamos a hacer ahí iglesia, pues ellos le creyeron a Dios en todo. Yo la otra vez le decía a mi mamá, estamos ante personas que vivieron por fe de verdad. Nunca se preocuparon por el bienestar de sus propias vidas, sino por seguir a Cristo. Y Dios fue bueno, les respondió. Yo no sé si algún momento podré tener la fe que ellos tuvieron para creerle a Dios y dejar siempre todo por ir tras Él. Es muy difícil y ellos lo hicieron. Entonces, nosotros no solamente vimos lo bonito de la iglesia, nosotros también vimos la cara fea de la novia. Como hijos así lo hemos hecho. Pero lo importante de todo esto es que la vida sembrada por uno
la fe sembrada por uno sirvió de legado para que otros continuemos. Y a pesar de que por muchas veces haya dicho, no voy a hacerlo, no te voy a seguir, no lo voy a hacer, déjame ser miembro. Yo le he dicho muchas veces a Dios, déjame estar sentada en la iglesia y adorar y nada más, pero no puedo. Es un llamado que está en mí, es algo que está en mí y no puedo dejar. Siempre les digo a los que le siguen a Cristo, es como la mafia, y espero que no malinterpreten esto. Pero así es el llamado de Dios. Tú te metiste en esto, tú sales cuando te mueres, nada más. Y contagia a todos, a tus hijos, contagia a todos. Tú ahora tal vez puedes decir, pero hoy estoy sola, soy la única de mi familia. Dios tiene su proceso con tu familia. Y un día también contarán tu historia. Mi mamá era así, pero ahí estuve yo de necia. Aquí estamos nosotros. Formamos parte de esta historia. Y Dios nos está usando para escribir una nueva. Gracias. Fuerte el aplauso porque si no... Al escucharle, digo, sí, no. O sea, en la final, estas tres chicas sí tenían, como decía Carlitos, no, pedigrí. Y yo me puse a pensar hace 3 años, 4 años, y decía, sí, pero ella. ¿Y yo qué culpa tengo, no? Y con Dios, así como dice mi esposa, yo también quería ser normal, así como ustedes. Y Dios llamaba, Dios jalaba, Dios de una u otra forma motivaba a esto. Son 7 minutos de video que nosotros hemos visto, que no tienen la menor idea cómo se ha construido y cómo se ha llegado hasta acá. Así que, bueno, vamos a empezar esto, así que con el perdón de ustedes, yo me voy a sentar, ustedes atienden y si tienen alguna pregunta, levanta la mano. Así que, bueno chicos, gracias por estar aquí, gracias porque ha puesto Dios en nuestro corazón. Cuando me preguntaron a mí, me dijeron, ¿pero por qué quieres hacer esto? O sea, ¿por qué? Porque yo quería y decía yo, o sea, la iglesia tiene una historia. Todos tenemos una historia. Y a lo que les comenté a ellos, esta fabulosa idea, como siempre, todos dijeron, sí, juro, yo lo voy a hacer. Así que ahora la primera pregunta es, Pastora Fanny, ¿cuál fue la estrategia con las que ustedes iniciaron esta iglesia? ¿Cuál fue la estrategia cuando nosotros fuimos? Éramos 5 jóvenes, bueno, todavía somos jóvenes, ¿no es cierto, Pato? Ya. ¿Cuál fue la estrategia para decir, bueno, vamos a hacer ellos no pueden servir, ellos sí pueden servir? ¿Cuál fue? Bueno, la estrategia más grande es primero poner en las manos de Dios todas las cosas para que Él nos guíe. Y mi esposo dice, bueno, un reparador de portillos es ir a restaurar todas las personas que están heridas. Yo había hecho las prácticas aquí en el Puyo hace muchos años atrás, recién me gradué del instituto y a mí me mandaron acá de práctica. Entonces yo conocía a mucha gente acá cristiana, porque trabajamos este tiempo con una iglesia como estudiantes, y yo conocía a mucha gente. Y cuando vine me fui a visitarles. Y yo en realidad comprobé que había mucha gente herida, que ya no asistía a una iglesia. Entonces la estrategia fue primeramente restaurar a esas personas que estaban heridas, dolidas, y de eso estaba lleno al principio la iglesia, de pura gente restaurada. Esos eran los portillos que Dios nos había dicho que hagamos. Esa fue la estrategia más grande que Dios empleó para traer a aquellos que se habían apartado por una u otra cosa. Gracias. Sara, ¿qué pensaste tú cuando dijiste estos chicos tan guapos? ¿Y cómo van a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, para ir asentando en fechas. Yo estaba saliendo de la escuela. Estaba
estamos hablando 11, 12 años, para que vean la juventud de uno, sí. Entonces, para ese tiempo, bueno, nosotros no teníamos poder de decisión, porque estábamos bajo la tutela de nuestros papás. Donde nuestros papás, el Señor los movía a ir, nosotros íbamos. Y es así para todo. Si había un seminario y ellos tenían que ir, íbamos los 5. Ellos estaban en el seminario, nosotros en el hotel, y en la noche salíamos a hacer algo, porque todo el día pasamos en el hotel. Entonces, siempre fue un ministerio de la familia, donde no era papá y mamá parte de la iglesia y nosotros íbamos a casa y ahí era nuestro hogar solo para nosotros, sino que nosotros éramos parte de ese ministerio. Nosotros nacimos dentro de ese ministerio y formábamos parte. Cuando ellos toman la decisión de empezar a formar una iglesia con los chicos, ellos se volvieron parte de nuestra familia. Estamos hablando de que hay una relación muy fuerte entre nosotros. Con Pato nos conocemos años, con Jairo, con Richard, con todo ese grupo nos conocemos de años. Estamos hablando de que ellos vinieron a ser uno más de la familia. No éramos solamente una iglesia, éramos un grupo de familia que salíamos al río, salíamos a jugar, celebrábamos cumpleaños juntos, todo. Comíamos mucho, mucho. Pero no fue solamente el formar una familia, fue el restaurar a estas personas, como lo veo yo ahora, de una forma integral, porque no solamente venían heridos de una iglesia, había algunos que venían heridos de relaciones familiares. Y yo creo que cuando Dios hace las cosas, las hace completas, no hace por encimita ahí una manito de gato y pasa, sino que restauró desde el fondo, incluso nos dio a nosotros como familia ese cómo ver a la gente. Porque uno cuando nace en un hogar cristiano, la gente te conoce. No necesitas llegar a la iglesia y decir, buenos días, así soy, me llamo así, denme en un grupo en casa, denme en una célula. No, la gente te conoce. Pero nos enseñó a que más que miembros de una iglesia, deben ser tus amigos. Para mí, en lo personal, la iglesia es mi familia. Yo tengo familia, tengo tíos, primos, pero más allegada a la iglesia, porque conocimos ese Dios que nos adopta como familia, no como aficionados que van el domingo al fútbol, como familia, como parte de. Gracias. ¿Tú cómo viste la estrategia de tus padres y cómo nos viste a nosotros? Yo sé que ya tal vez de pronto me clavaste el ojo y todo, ya, pero… Si mi hermana estaba saliendo de la escuela, yo estaba en primer curso. Entonces, nosotros teníamos 10 años, Pato. No, nosotros, la primera vez que mi papá y mi mamá nos reunieron, me acuerdo claro, en la sala de la casa y nos dijeron que íbamos a tener culto. Y ya, porque nosotros estábamos asistiendo a una iglesia, nosotros éramos miembros de una iglesia un tiempo, mi papá y mi mamá nos llevaron a una iglesia a asistir. Nosotros fuimos miembros y era bonito, porque no teníamos responsabilidad, solo ir puntual a la iglesia, orar, cantar y ya, o sea, ya, nada más. Pero de ahí mi papá y mi mamá una vez nos reunieron, claro, ellos llegaron, tuvieron ahí su reunión, pero ellos llegaron con sus papás, o sea, fue un escándalo ahí en la casa, a nosotros nos mandaron a dormir rápido y después mi papá y mi mamá nos reunieron y dijeron, bueno, vamos a abrir una iglesia. Entonces nosotros, yo me acuerdo que, bueno, ellos solo nos estaban comunicando, no nos estaban diciendo de pronto quieren o no quieren, solamente nos estaban comunicando. Vamos a abrir una iglesia y el culto lo empezamos el día martes, creo que era un martes de oración, pero fue así. Y entonces nosotros, bueno, ¿y en dónde es la iglesia? Dice, la iglesia va a ser frente al terminal, allá es la iglesia y allá tenemos que ir. Entonces nosotros dijimos, ¿y con quiénes? Con los que vinieron la otra noche, con ellos. Ah, dice, sí. Pero mi papá ya empezó a conversar sobre ellos. El uno se llama así, el otro se llama así, recién se graduó. O sea, empezaron ellos a compartirnos quiénes eran esas personas, porque nosotros nunca les habíamos visto en la vida. Eran otras personas muy extrañas. Y yo me acuerdo que yo le pregunté, le digo, ¿y por qué? Y ellos no tendrán iglesia. Y entonces mi papá dijo…
ellos tienen problemas. Yo digo, pero ya han de arreglar y después si se van a su iglesia ya se componen y nos van a dejar. Entonces mi papá dice, bueno, pero ya empezamos, Dios nos está hablando a abrir y vamos a abrir y vamos a hacerlo. Y fue y arrendó un local. Y yo decía, ¿y de qué plata ir a pagar eso? Pero él fue y arrendó un local, así era mi papá. Fue, arrendó un local, buscó unas 4 bancas y ya estaba la iglesia, no necesitaba mucha cosa. Ay, eso sí, en la casa siempre teníamos pandero, entonces ya con el pandero. Pero ellos llegaron con algo importante, ellos eran músicos, todos ellos eran músicos. Porque a las otras iglesias donde habíamos estado no había música. Los músicos eran mi mamá y mi papá y a nosotros que nos enseñaron a tocar pandero. Entonces toda la música se tocaba con el pandero. Y nada más, nadie de nosotros sabía nada. Yo me acuerdo que mi papá sabía tocar, o sea, trataba de aprender a tocar la guitarra, pero no le salía nada. Entonces, y nosotros tampoco. Pero cuando ellos llegaron con música y eso nos llamó mucho la atención a nosotros, los hijos de ellos, ¿no? A mi hermano, Sara y a mí, porque ellos tocaban música, hacían música, tenían la habilidad y eso nos llamó mucho la atención. A mí en lo particular me llamó muchísimo la atención porque siempre me gustó cantar, siempre me gustó adorar, pero o sea, yo decía, claro que Dios se movía, Dios se manifestaba en las iglesias donde estábamos, solo tocando el pandero. Había canciones que pegaban y todo, pero no había música. En las iglesias donde estábamos nunca hubo música, pero esta vez Dios nos llevaba con una iglesia donde había música, había instrumentos musicales, había equipos de música. Y eso para mí fue algo que, o sea, que decía, o sea, qué bonito. Yo pudiera aprender, yo pudiera hacer algo más que solamente ir a la iglesia y ir a la escuela dominical y nada más. Ahí a mí me llamó mucho la atención el hecho de que ellos sabían, ya no había que enseñarles, sino que sabían. Y además mi papá y mi mamá que les iban a enseñar de música, así tampoco no sabíamos la gran cosa. Gracias. Patricio, ¿qué piensas la primera vez hablando de lo que estaba hablando de ese cuartito que fuimos? Y recuerdo que me hicieron cargar el piano, la guitarra y todo para llevar allá. ¿Cuál fue tu primera sensación en nuestro primer culto como iglesia? Bueno, hermanos, lo que quiero es aquí poner un pequeño paréntesis de la parte anterior que habíamos analizado de la historia. Quiero darles un dato curioso. Bueno, primeramente, como dijo Elisa, sí, nosotros fuimos tal vez aquí dentro de Pastaza, los primeros músicos, porque era el primer grupo de música cristiana que teníamos nosotros, se llamaba hace años el Shaddai. Bueno, eso, no somos tan viejitos, pero era de ese tiempo de música, que fuimos incluso de inspiración para muchas iglesias para que formen sus grupos de música cristiana. Incluso también nosotros enseñamos y estuvimos y incluso tratamos con muchos músicos. Y el dato curioso que le quiero dar es lo siguiente. No sé si ustedes han visto las historias o las películas en las cuales ustedes ven el trasfondo de toda la película y al final alguien dice, me vieron en algún lado de esta historia y enfocan que por aquí aparecí, por aquí estuve. Tal vez yo fui una de esas personas y tal vez ustedes también se van a dar cuenta en qué sentido. Si alguien conoce la historia del hermano Carlos, cuando él se convirtió o por qué se hizo cristiano, tal vez me va a entender esto. En mi casa, yo soy nacido en un hogar cristiano a sí mismo, soy de una iglesia bautista, tal vez ahora en este entonces me conocen como iglesia Kairos. En ese entonces, tal vez alguien conocía al hermano, al pastor que bueno ya falleció, el hermano Edgar Sea. En esa iglesia se enfocaba la parte así mismo tranquila, bautista específicamente, con su doctrina bautista. Se adora, diremos, con himnos y cantos bastante bajos y suaves, como podríamos nosotros decir ahora, el ritmo pentecostal. En ese sentido, en mi casa nosotros sabíamos absorber y en este caso cuidar a los hermanos misioneros que venían a la iglesia. Y en ese entonces estaba un hermano, José Calderón. Él estaba hospedado en mi casa. No sé si alguien de pronto ha escuchado este nombre. Nadie.
un día nosotros salíamos de la iglesia e íbamos a mi casa ya era un día domingo, para acostarnos ya a descansar, y el hermano, como se hospedaba en nuestra casa, él iba. Pero nosotros como niños, con mis hermanos, llegamos a la casa y solo escuchamos el rumor: el hermano Calderón falleció. Y nosotros le considerábamos a él y éramos allegados. ¿Y por qué falleció? Que hubo un accidente y tal situación se dio, de que alguien le pisó un carro y tal persona le mató específicamente. Y bueno, como le decía, si alguien conoce la historia del hermano Carlos, la persona que le atropelló y que le mató a esa persona fue el hermano Carlos, el pastor Carlos Moya, el que inició esta iglesia. Entonces, yo ahí aparecí en esa historia, hermana Fanny. Imagínense, yo escuché cuando pasó eso, porque él estaba ahí hospedado. Y el trasfondo fue que de ahí el hermano Carlos conoció a Cristo. Imagínense, y de ahí viene toda esta incidencia acá. Ahí apareció en la historia. Supe que alguien, y ahí asumió el nombre del hermano Carlos Moya. Y ahora, para la incidencia que estamos ahorita teniendo acá, para mí es algo, por eso les digo, me lleno de nostalgia, porque todas estas cosas que trascienden, y como la palabra del Señor dice que Pablo, cuando iba a morir, toda esa incidencia, dice: he corrido, he alcanzado, ya es como decir, he llegado al final, a la meta. Posiblemente en la vida del hermano José Calderón ya fue en lo final, para que otro ministerio aparezca. El hermano Carlos falleció, ¿para qué? Para que otro ministerio aparezca. Esa es la incidencia, como les puedo contar un dato curioso de esta historia. Y bueno, ahora sí me voy al contexto mismo de, Richard muchas veces me dice, cuando te pregunta a ti hablas de más, a veces, pero es necesario que sepamos tal vez la historia del fondo, ya me va a poner minuto. Pero la incidencia, bueno, para mí también fue, como nosotros somos músicos y en realidad venimos de esa incidencia de tocar la música. La primera vez que nosotros fuimos a la iglesia sí fue algo, tal vez, bueno, en primer lugar, algo un poco en el sentido de alegre, porque íbamos nuevamente a reunirnos, a conocer nuevos hermanos, incluso entre nosotros mismos a poder alabar a Dios en una forma ya un poquito más organizada que era la iglesia. Pero sí era a veces con un poco de dudas qué irá a pasar de aquí a lo posterior, específicamente teníamos bastante dudas de lo que iba a suceder. Pero como dijo Elisa, Sara, yo creo que ellos nos absorbieron como familia dentro del mismo vínculo de ellos. E incluso nosotros ahí internamente sabíamos decirnos: ahí está tu papá, ahí está tu mamá, con Richard. Pero era el aprecio y el cariño que les teníamos a ellos. Y hasta ahora él sabe decir así. Pero en esta incidencia nosotros nos involucramos tanto como familia, que era común, si a veces ellos estaban almorzando y cenando, también nosotros estábamos por ahí. Nos íbamos de paseo, salida, también nos íbamos ahí. Ese vínculo fue grande, un afecto tan grande que en sí nos ayudó bastante. Y ese tal vez primer momento, la primera reunión que tuvimos como iglesia, empezó algo no solo cristiano, sino también familiar. Y nos llevó a esto, algo grande. A esto. Bien. Bueno, analizando y las respuestas de ustedes, no. Desde el inicio mismo se puede ver que el pastor Carlos y su familia, prácticamente ellos ya daban la vida por los demás. Porque como dijo Sara, no, o sea, nosotros prácticamente nos volvimos partes de ellos. Y por eso nosotros le molestábamos al pastor, le decíamos, o sea, ¿qué se siente tener al fin hijos guapos? Entonces fue algo en el cual yo puedo entender ahora, ¿no? Ahorita que estamos escuchando, y espero que ustedes puedan absorber lo mejor de todo esto, porque cada 10 años nomás vamos a hacerlo, ¿no? Así que esa es una parte que ellos ya hicieron, ¿no? O sea, dar la vida por los demás. Porque sí, nosotros íbamos allá y estábamos ahí, compartíamos, pedíamos un chaulafán y 15 cucharas y ahí comíamos todos. O sea, en ese tiempo todavía
no éramos pudientes. Y la otra que puedo ver, según lo que dice Patricio, pues los 4 que están aquí vienen de un hogar cristiano. Vienen de padres cristianos, de tal vez gente que vienen desde el inicio. Y ahí es cuando me pregunto otra vez, ¿y yo no vengo? ¿Qué le pasó a Dios? Tal vez se confundió y dijo… Pero bueno, eso ya hablamos más despuesito. No se duerman, por favor. Siguiente pregunta, se podría decir, ¿cuál fue el reto más grande que usted tuvo que tuvimos nosotros, ¿no?, con el pastor Carlos? El reto más grande, lo que más nos motivó a decir, no, eso no se puede, eso no. Bueno, el reto más grande era que ya no queríamos pagar arriendo y ya queríamos comprar un terreno, no teníamos de dónde y nada. Así que ahí nos botamos para acá. Ahora el reto grande era, ¿vendrá la gente acá? Porque estaba lejísimos. Pero mi esposo dice, no, vamos, los que vayan bien y los que no vayan, bueno, a la final contábamos con ellos siempre porque tenían que ir al culto, Entonces mi esposo decía, bueno, que vengan mis hijos y vos ya, el resto ya añade el Señor. Y comenzamos a construir sin dinero. Me acuerdo que dimos $1,000 creo de entrada aquí y ya, pues, y eso habíamos reunido en 5 años creo. Pero el reto fue hacer aquí. Y comenzamos a hacer, mi esposo y yo, es hecho esto hasta allá. Los 2 solos veníamos a la minga y los 2 solos hacíamos de todo. Comenzamos a construir esto. Y Dios nunca nos dejó, nunca. Ahí está. Hasta gente con fresco nos mandaba acá para que nos den fresco. Tan lejos, pero venían acá. Y en realidad cuando yo veo esto digo, Señor, todavía falta por hacer. Porque tú nos has dicho que las cosas grandes y ocultas son para nosotros. Y esto no es lo grande, más grande. Amén. Creo que entre los retos el más grande fue el desafiarnos. Si ustedes se ponen un poquito a ver, todos los que éramos de esa generación, todos estudiamos. Estaba entre semana estudiando porque tenía que presentar exámenes, tenía que presentar bosquejos, todo lo hacía y la iglesia. O sea, no es que se tomó un break de la iglesia, eso y la iglesia. Y cuando él terminó, vino, nos reunió y nos dijo, bien, yo con mi edad he estudiado y aquí está mi título. Todos ustedes deben hacer lo mismo, deben mínimo alcanzar lo que yo alcancé, de ahí para arriba. Entonces, yo creo que el reto más grande es que nos puso la vara alta. O sea, nos dijo, o sea, no se conformen con bachiller y a lo que haya de trabajar, sino que de ahí para arriba. Y para mí por lo menos fue retador, porque cuando ya fue mi turno de salir a la universidad, yo busqué la universidad más difícil. Yo busqué la más difícil, porque como él me decía, todavía tú tienes todo, tienes vida, salud, estás joven, la mente fresca, es el momento de… Y creo que es la mejor forma y el reto más grande que les podemos poner a nuestros hijos. Hasta aquí llegué yo, a ti mínimo te toca esto, de aquí para arriba. Se robó mi idea. Bueno, yo lo que quiero es acotar lo siguiente. Sí, la verdad, el ejemplo del hermano Carlos, y yo honro bastante la vida del hermano Carlos, específicamente porque ese fue el reto que yo consideré también el más profundo y más viable que él nos puso. Específicamente en esa época, bueno, en esos años, era difícil de aquí casi estudiar internamente, no había muchas universidades, también era muy alto el costo de salir afuera a estudiar, pero tal vez yo fui una de las primeras personas de aquí de la iglesia que se dedicaba a estudiar la universidad y cosas por el estilo.
Y él me enfatizaba así, que siga. Si terminaba una cosa, que siga. Y si terminaba, que alcance, que vea otro título y así. Y yo me quedé con esa idea de ir alcanzando más y más hasta donde, en este caso, se pueda. Y otra adicional fue el que donde Dios nos ponga tenemos que ser de ejemplo de bendición. Y asimismo, en el lugar que ponga, seamos cabeza y no cola. Y doy gracias a Dios porque cuando yo tuve mi nombramiento en donde estoy trabajando, a mí tal vez me pusieron en un puesto tal vez insignificante, pero así mismo fui ascendiendo, y yo veía que, o sea, me gustaba eso tal vez comentarle al hermano Carlos, y él me decía, no, es que usted tiene que llegar a más, tiene que ser más, y justo hubo oportunidades y ciertas situaciones que yo veo que lo que él decía, esas palabras que él me transmitió, se hicieron realidad. Y doy gracias a Dios por eso, porque esas palabras fueron de bendición para mi vida. Yo creo que para muchos fue de bendición, porque en su entonces tal vez había 1 o 2 carritos en la iglesia que medio por ahí lucían. Ahora vayan a ver tremendo parqueadero que tenemos. Es por la bendición que Dios nos da. Y ahora creo que hay aquí muchas personas que han alcanzado su título profesional y su incidencia. Esas palabras del hermano Carlos fueron efecto aquí en la iglesia. Amén. Creo que lo que él a nosotros nos enseñó, básicamente, con lo que yo me quedo siempre es con cuidar. O sea, él siempre sabía decir, hay que cuidar la sana doctrina. Tienes que tener cuidado. Muchas veces yo me acuerdo haber ido a preguntarle muchas cosas, de las cosas que se dicen, ¿no? ¿Y qué de esto? ¿Y qué de esto otro? Y bueno, tantas cosas que le preguntaba. Y él siempre tenía una respuesta. Es que yo a veces cuando tengo alguna duda de algo, pienso y digo, ¿por qué no le atendí más a mi papá? Porque él leía mucho. En la casa de nosotros, donde él estaba, era un camino de libros. O sea, libros si estaba acostado, libros al lado de él, en la mesa de él había muchos libros. Y él leía 4 o 5 libros al mismo tiempo, no leía uno, como nosotros que andamos con uno por un lado y por el otro. Él leía muchos libros al mismo tiempo. Entonces él tenía libros ahí al lado de la cama de él, había unos 2 libros. Luego en el baño encontrábamos otro poco más de libros. En la sala había libros, siempre. Y mi mamá sabía decir, este reguero de libros. Y cuando alguien le alzaba los libros para guardarle, donde tenía él un librero grande, él decía, ¿para qué me tocan mis cosas? Ese libro es para cuando yo me acuesto, ahí leer. Para cuando yo voy a un lado, ahí leer. O sea, él leía constantemente. Y siempre tenía una respuesta para decirte algún asunto, alguna duda bíblica, él te la resolvía rápidamente, pero te mandaba a leer un libro también. Te decía, pero aquí puedes encontrar algo más y toma tu libro. Entonces, para preguntarle algo había que pensar mucho, porque yo sabía que me iba a mandar a leer algo. Entonces, yo realmente primero buscaba yo mismo y si no, ahí pues ya me rendía para que él me mande a leer. Pero yo creo que esa es una buena cultura que él puso, nos implementó, me marcó a mí. El nunca quedarte con la duda de qué dice la Biblia. Nunca quedarte con la duda de qué es cómo es que Jesús quiere que vivas. No de lo que te dicen, sino de lo que dice la Biblia, de lo que dice la palabra de Dios, cómo debe vivirse conforme a lo que dice la Biblia, no de lo que dice el YouTube, ¿no? Y ahora en este tiempo que te lees y escuchas un montón de cosas en las redes sociales, poder saber dónde está el norte y decir, no, a ver, vamos a la Biblia, vamos a lo que dice la palabra, y lo que dice la palabra, eso es lo que voy a hacer, no lo que dicen los demás. No lo que está y a veces no estás a la moda, no vas a caerle bien a todo el mundo, pero si lo que dice la Biblia hay que hacer, eso es lo que hay que hacer. Y eso para mí es
fundamental. Yo el verle cómo preparaba los mensajes, cómo se preparaba para hacer el mensaje. Ahora nosotros tenemos la tecnología que nos ayuda muchísimo, pero él en la mesa del comedor, que siempre fue grande, él ahí abría todito un montón de comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos, un montón de cosas para poder preparar el mensaje del día domingo. Entonces él siempre se preparaba de esa manera. Entonces siempre yo pienso en que la palabra de Dios que va a ser expuesta no puede ser cualquier cosa, y eso es lo que él me enseñó a mí, ¿no? No me dijo, pero sí me enseñó con su ejemplo, de que no puedes pararte a decir cualquier cosa que se te haya inventado, o estar diciendo, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no existe, no está en la Biblia. ¿Cómo vas a atreverte a decir eso? La palabra tiene que ser fiel y tienes que mantenerte fiel. Ni así sea que vas a aconsejar a una persona o vas a predicar a un montón de personas. La palabra debe ser fiel y debe ser correcta. Y eso es lo que a mí me impactó de la vida de él, de todo lo demás que ellos han dicho, porque también sí que nos animó a estudiar. Hubo un tiempo en el que no había nadie en la iglesia, los músicos se iban porque se iban a estudiar y no teníamos músicos, y ya estábamos acostumbrados a la música. Los chicos se iban, tocaba cada vez levantar cada vez equipo de música, casi no habían ofrendas ni diezmos porque todos éramos muy jóvenes y no trabajábamos, pero todo eso fue sembrado y estamos recogiendo. Ahora recogemos, y creo que ese estándar de excelencia que a él le tocó sembrar, a nosotros pues nos tocó recoger, cosechar, pero asimismo lo exigimos con mayor excelencia para las nuevas generaciones. Gracias. Bueno, para mí el reto más grande fue la fe. La fe que él impartía, o sea, era como decir, nosotros decíamos cuando, como dijo la Paz Fanny, cuando venimos acá, o sea, era mucho, era muy lejos, era como decir, vamos a la finca que están allá donde que no hay señal. Pero él decía no. Ese fue para mí el reto más grande, el poder construir acá todo lo que está aquí. Ustedes vieron cómo se inició en el video, los que vieron. Y para mí la fe fue lo más grande, que me quedo con eso y todo lo que él podía decir y de dónde salió a sí mismo y hacia dónde estaba yendo él. Ese sería para mí. No me preguntaron, pero bueno. Una anécdota que pasaron con él, chistosa, algo que tal vez nos reímos y nos reímos. Pues yo me acuerdo, voy a empezar yo, me acuerdo una vez que nos fuimos nosotros de gira, nosotros decíamos antes de gira, nos fuimos a la costa. Y recuerdo que fuimos a diferentes iglesias. Nosotros siempre éramos acostumbrados a ir a iglesias, o sea, que tengan por lo menos alguito, ¿no? Pero el pastor Carlos nos llevó así a los suburbios, eso que uno daba miedo, o sea, no sabía si venía a saludarte o iba a matarte. Y para mí, nosotros decíamos, cuando después de él ya pasamos todo eso, y él decía, y también vamos a irnos acá porque tengo que ir a predicar y ustedes que toquen. Y nosotros decíamos, pero ¿estás seguro que vamos allá? Nosotros ni conocíamos. Después nosotros decíamos, usted con sus huecas nos va a llevar ahí y después vamos, nosotros que regresamos muertos. Y él se reía, ¿no? E inclusive él nos decía, o sea, si vamos a predicar el evangelio y a la final, ¿no? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces nosotros, bueno. Así que, ¿cuál fue una anécdota? Mi esposo era bastante imperactivo y él era hogareño bastante. Cuando nos íbamos al río, allá en Portobelo, nos dieron una moto para que ande mi esposo, pero éramos 5 nosotros. Y él le gustaba montarnos a los 5 en esa moto para llevarnos al río. Y no que era una parte plana, no, era cuesta arriba el río. Y allá nos llevaba, ratos empujando, ratos ahí caminando, pero éramos 5 en una moto. Y yo decía, pero ándate a dejarles a ellos primero, luego vienes por mí. No,
Vamos, los 5 nos vamos, de una sola, pero mire esa cuesta, de una sola nos vamos. Y a veces íbamos de una sola, pero a veces sí, nos tocaba llegar caminando. Él nunca se rindió, siempre en esa moto anduvimos a todo lado. Yo tengo una que siempre me acuerdo y le sé contar a mi hijo, es que yo ya salida de colegio, de la universidad, decidimos hundirnos a baños en bicicletas. Pero éramos 4 o 5 que nos cogió. Pero él quería todavía estar conectado con nosotros. No quería que porque ya no somos los niños que nos lleva de arriba abajo, ya no compartimos. Entonces quería irse con nosotros. Íbamos mi hermano, yo y unas 2 o 3 chicas más de la iglesia. Y nos fuimos a baños. Montamos las bicicletas en el bus, fuimos y regresamos manejando. Nos demoramos un montón porque veníamos tomándonos fotos, veníamos en cada cocha de agua que encontrábamos metiéndonos a mojarnos, pero regresamos. Y yo al otro día cogí a la madrugada y me fui a la universidad. Cuando yo le llamo, él me dice, voy 3 días que no me puedo levantar de la cama de la manejada de bicicleta. Yo no vuelvo a irme con ustedes, la próxima yo me voy, les acompaño y me regreso en bus. Pero era eso, el querer todavía estar junto a nosotros, no que como somos de diferente edad, o sea, ustedes por su lado, el mío. Él quería siempre estar. Cuando era con niños, se hacía con los niños. Cuando era con los adultos, se hacía los adultos. Cuando eran los jóvenes, se hacía, aunque a veces uno ya dice, el cuerpo ya como que no está para esas corridas, pero lo hacía. Y yo creo que eso es lo que nos toca hacer como cristianos, o sea, con el grupo que te toque manejar, no que el grupo se haga a mí, sino yo hacerme a ellos para pegarles lo bueno, pegarles esa chispa que todavía tengo. Sí, y acotando eso también, justo Richard se me robó la idea de la que yo estaba pensando. Así son ellos, así son. Bueno, pero es para acotar nomás la situación. Sí, es verdad, nuestro pastor era bien interactivo. Si teníamos que salir a jugar al complejo, salía. Si teníamos que ir a ciclear, también lo hacía. Si teníamos que ir a tal lugar, él lo hacía. Si teníamos que comer, sobre todo, ahí lo estaba. Pero específicamente, sí, a mí me vino en este caso, la visión cuando nos fuimos así a un lugar específicamente que, bueno, en Guayaquil ustedes conocen las zonas como son terribles específicamente. Y nos llevaba a lugares en donde, como Richard dijo, parecía que íbamos a salir, que parecía que de ahí ya no íbamos a salir específicamente. Y en una vez nos dice, hermano, nos vamos a la tarde, tenemos una invitación, él tenía que predicar y vamos en este caso a tocar. Y nosotros supuestamente cargando los instrumentos, siempre él también se dedicaba a ayudarnos a cargar las cajas y todas las cosas. Llegamos a ese lugar, era un espacio cubierto, pero da la casualidad de que a nosotros nos dijeron que íbamos a tocar, pero había sido un programa de niños. Nosotros íbamos a dirigir un culto y era programa de niños. Y hermano Carlos, ya que nosotros también interactuemos y hagamos ese tipo de actividades. Imagínense en ese entonces nosotros estar, bueno, yo acordándome lo que le cantaba a mi sobrina o alguna cuestión más para poder hacer una actividad y un programa de niños. Que alzando las manos, que cantando, que saltando, que por aquí, que por acá. Nos tocó adaptarnos a esa actividad específicamente. Ahí entendí que nosotros teníamos que estar preparados para toda buena obra, como dice la Biblia. Si teníamos que hacer esto, para esto. Si tenías pues este otro, para este otro. Lo que sí era, muchos se asustaban cuando hermano Carlos decía, verán, a algunos de ustedes les toca predicar. Ahí era lo que se asustaban. Pero bueno, la cuestión era esa, la anécdota de que tuvimos ese día que adaptarnos al ambiente como estaba y tratar de enfatizar canciones para niños. Bueno, nosotros también no es que éramos tan adultos, pero específicamente las canciones no las sabíamos. Eso es lo que podría acotar. Hay algunas cosas que pasé con mi papá, pero si vamos a hablar acerca de cosas que de aquí de la iglesia, yo me acuerdo que así mismo cuando recién se empezó la iglesia aquí, hubo mucha gente que se fue, muchísima gente que se fue porque decían que era muy lejos. Y antes los cultos, déjenme decirles que eran los días martes de oración, jueves de enseñanza y domingo era de mañana y de noche. El sábado también nos reuníamos. Sábado de jóvenes, pero bueno, también nos reuníamos. Entonces eran muchas actividades y ahora la iglesia estaba acá. Entonces veníamos el día domingo en la mañana.
Con las justas creo que ajustábamos como 10 o 15 personas, ¿no? Ya, en la mañana. Pero en la noche no había nadie, o sea, no veníamos algunos nada más del equipo de alabanza y el equipo de alabanza que nunca podía faltar, porque ellos se transformaron como hijos de mi papá, entonces ellos tenían que estar sí o sí. Ellos y nosotros, los de la casa, pues mis hermanos y yo, y mi mamá. Y entonces a mí ya me daba desánimo venir a la iglesia, porque era de noche. Tú de noche quieres descansar, si de mañana ya el domingo de por sí uno se madruga. Pero él no, nos traía a la iglesia de noche. Y nosotros, ¿cómo hacemos para decirle que ya? Pues no, que cerremos el culto del domingo en la noche. ¿Cómo hacemos? Todo el mundo, yo le decía a mi mamá decía, no, tu papá, no, eso no sé. Y así, ¿no? Entonces de ahí yo me acuerdo que un día yo le veo que estaba sentado, estaba orando, porque a mi papá le gustaba orar antes del culto, estaba orando. Acabó de orar y yo me senté al lado. Y le digo, papi, dice, ¿qué horas son? Le digo, 7:30. No viene nadie, dice. Y empezó a llover durísimo. Entonces le digo, no va a venir nadie, le digo, papi. Dice, pero no, sí van a venir. Le digo, no, papi, porque está lloviendo demasiado. Y además le digo, ya vinieron de mañana, ya, ¿para qué van a venir de noche? Dice, para adorar a Dios. Le digo, yo creo que sí deberíamos cerrar el culto del domingo en la noche, porque la gente ya viene en la mañana y en la tarde deberían estar con sus familias, descansar. Entonces mi papá me queda viendo y dice, creo que tienes razón, me dice así, puedes tener razón, pero yo solamente quisiera que tú escuches lo que yo estoy escuchando. Entonces yo le digo, ¿qué está escuchando? Escúchame, cállate y escucha. Entonces yo me quedé sentada y le miraba. Y él se sentó y dice, escucha. Y cuando yo no escuchaba nada, pero él decía, escucha el ruido de los vehículos, la gente llegando a la iglesia, la gente viniendo, la gente bajándose de sus carros y viniendo a buscar de Dios hambrientos. Esto va a faltar. O sea, él tenía su mirada, y por eso cuando escucho los vehículos llegar y la gente bajarse, yo me acuerdo de lo que yo viví con él ese día, porque él decía, la gente va a venir acá, a este lugar, porque aquí va a ser el único lugar donde va a escuchar aliento, palabras de aliento, palabras de amor. Ahora tal vez no haya nadie, tú ves a nadie, pero yo puedo escuchar, el Señor me hace escuchar el sonido de vehículos llegar y llegar. Son como ríos, dice, son como ríos, llegan. Y yo le miraba y decía, ay, papá, se está volviendo loco, creo. Van a llegar, dice, y van a venir muchos, de muchas partes. Y nosotros vamos a estar aquí para recibirles, para abrazarles, para decirles bienvenido, para darles la palabra que necesitan. Ahora no hay nadie, pero eso es lo que yo escucho. Después de eso cerramos el culto del domingo en la noche. Pero siempre yo me quedé con eso, que cada vez que él se arrodillaba a orar, Dios le hacía escuchar lo que era. Y recuerdo que él siempre contaba cómo empezaba. Siempre él empezó iglesias, todas las iglesias de él las empezó. En Quito la empezó, la iglesia de la Forestal la empezó. ¿Y dónde empezó? En un cuarto, con unas sillas, así la empezó. En la iglesia en Portobelo, si bien había una estructura de iglesia, pero no había gente, o sea, solamente había iglesia. Había toda la estructura, el modelo de una iglesia, pero no había gente. Y él siempre la empezó, todo él empezó. Y creo que empezar es muy difícil. Te cuesta mucho, pero vale la pena, porque cuando ha sido un sueño de Dios, permanece. La iglesia en la Forestal en Quito permanece, es una iglesia grande y permanece. Casi ya la gente que era de esa época casi ya no hay, están pastoreados ya por hijos y hasta por nietos de aquellos que mi papá les habló de la palabra. Y ahí está su semilla. En Portobelo ya hay pocos de ellos, hay muy pocos de ellos, pero están ahí
su semilla, sus hijos, sus nietos permanecen. Y yo creo que esta iglesia no va a ser la excepción. Nosotros somos parte de un legado, de un hombre que fue levantado. Y no lloro porque le extraño o por tristeza. Yo lloro porque estoy asombrada y estoy agradecida con Dios. Gracias. Porque aun cuando le dije no, Él me dijo sí. Aun cuando quisimos pasar desapercibidos, Él nos dio una historia que contar. Y creo que esta historia la van a contar luego mis hijos y mis nietos. Con Cristo nunca se acaban las historias con la muerte de alguien. Con Cristo solamente es un punto seguido para que la sigas tú. Y si este es el momento en que nos toca a nosotros escribir la historia, yo quiero escribirla con letra grande y fuerte sobre un papel para que nadie se le olvide. Y mis generaciones también la puedan seguir. ¿Cuántos tienen historia? ¿Cuántos tienen historia? Todos tenemos historia. Nosotros ahora estamos contando nuestra historia para que ustedes se apersonen de esa historia. El pastor Carlos, Dios tuvo un propósito con él. Lo dijo Patricio, así como tuvo un propósito con ese misionero, así mismo tuvo un propósito con él. Y cuando el pastor Carlos, ya estamos terminando, ¿no? De pronto, fue un 23 de julio, justo un día como hoy, del 2013, partió a la presencia de Dios. Les comenté yo, él era como mi papá que nunca tuve. Él era mi mentor, él era la persona que, o sea, de veritas me aguantaba. Y cuando él falleció y ya partió a la presencia de Dios, fue un golpe tan duro para nosotros como iglesia. Y la verdad, no fue, o no supimos, o no pensamos que iba a pasar todo esto. Así que estoy empezando al día, ese 23 de julio. ¿Qué pasó por su mente? ¿Qué pasó por la mente de ustedes como familia? Y justo con Patricio, así mismo, los dos mismos fuimos, él en el piano y yo dirigiendo, no había cómo tocar el bajo ahí en ese rato. Y nos despedimos de nuestro pastor. Patricio estaba trabajando, era un momento él nunca deja el trabajo, él nunca falta, hasta los domingos a veces a ir al trabajo. Y cuando él supo que le comenté, ¿sabes qué? Ven y hagamos esto. Fuimos, toquemos las canciones, las viejitas buenas. Y así como iniciamos con él y yo, lo despedimos, un día como hoy. Así que, bueno, para ustedes, el día 23 de julio, ¿qué pasó por su mente? Bueno, uno nunca piensa pues en que se va a quedar solo, nunca. Cuando usted tiene planes, proyectos para con Dios, uno nunca piensa que va a tener que terminar esos proyectos solo. Se fue un día lunes, él estaba con un poco de tos, una semana de haber sido que estaba con una tos y de noche le subía la fiebre.
Y ya cansada de darle tanta cosa que le daban en el seguro, le digo, vamos al hospital, el Los Andes, septiembre, vamos a Los Andes para que te vean qué tienes a la final. Y nos fuimos a las 9 de la mañana. Le transfirieron a Quito porque tenía flema en los pulmones, pero el cambio de clima le agravó. Y a las 9 de la mañana él ingresó al hospital y el mismo día a las 9 de la noche él murió. Yo no tuve tiempo de nada, ni de pensar. Y me acuerdo que cuando salió la doctora en el hospital, dice, familiares del señor Moya, le digo yo, ¿estás solita? Le digo, sí, porque yo me iba con él en la ambulancia. Dice, señora, su esposo falleció, hágase a un lado para que entren los demás, otros enfermos. Yo me quedé parada, no, o sea, yo no sabía qué hacer. No, o sea, se me bloqueó la mente. Y Dios sabe cómo hace. Ese rato ha estado entrando un pastor que le ha sabido conocer a mi esposo años en Ambato. Y él entra y dice, ¿usted es la esposa del pastor Moya? Le digo, sí, y me abraza. Tranquila, dice, hermano, Dios me ha mandado aquí para consolarle. Oiga, que nunca Dios nos deja solos, nunca. Él dijo que no nos va a dejar y no nos va a dejar. Y él me abrazó y dice, tranquila, mi hermano, vamos a orar. Y permanecimos orando hasta que llegó mi hijo que vivía en Ambato. Ya cuando él acabó de orar, pude avisarle a Elizabeth y a Sara que su papá ya no estaba acá. Fue duro, 2 años, hermanos, que me pegó durísimo. Y yo dije, no, yo no me voy a quedar a vivir aquí, no, yo me voy de aquí, vendo todo y me voy de aquí, yo no me quedo aquí. Esta ciudad me trae muchos recuerdos de mi esposo. No sabía ni a dónde irme, pero me iba a ir. Y recuerdo que cuando ya sacábamos el cadáver de mi esposo de la funeraria, viene un pastor que ha venido viajando y dice, me abraza y dice, quiero hablar contigo. Le digo, ahorita no tengo cabeza para pensar nada, después hablamos, déjeme enterrar a mi esposo y después hablamos. No, dice, ahorita tengo que hablar contigo porque solamente te vengo a dejar un mensaje que Dios me dio y yo ya me regreso. Digo, pero espérate. Bueno, todos ya comenzaron a salir de la funeraria, pero yo me quedé ahí con él. Me dice, Dios me dijo, cuidado con lo que vas a hacer, porque todavía Dios aquí no ha terminado lo que Él quiere hacer. Yo no se lo dije a nadie, hoy creo que se lo digo a mis hijos, que yo pensaba vender todo. Pero Dios sabía, porque todavía aquí no ha terminado lo que Él empezó. Así que ustedes son los que van a seguir adelante. Amén. Amén. Bueno, cuando Richard nos decía que iba a preguntar esto, yo dentro de mí era, Señor, pasa de mí esta copa, porque yo me siento todavía no preparada para hablar de eso, pero les voy a compartir un poquito. Cuando yo salí a la universidad, yo me aparté. Yo había venido de un hogar cristiano y, como les decía, yo conocía al Dios de mis papás. A mí me heredaron un Dios. O sea, era porque todos creen en esto en la casa, yo creí en eso. Entonces, yo ya me casé, tenía a mi hijo, pero yo no iba a una iglesia, yo no tenía una relación con Dios. Yo vivía, no mataba, no robaba nada, vivía normal, pero no tenía un Dios. Yo estaba trabajando, una semana antes había venido mi papi y él me había dicho, o sea, ¿cuándo es el momento de volver? Y yo le decía, no, o sea, tú es tu Dios, es tu ministerio, es tu llamado, no es el mío. El mío es mi carrera, yo soy ingeniera eléctrica, eso es lo mío. Tú eres pastor, yo soy ingeniera eléctrica, entonces esto es mi profesión, esa es la tuya. Pasó la semana y cuando sucedió esto, yo estaba en casa sola. Mi esposo estaba trabajando, mi hijo durmiendo y creo yo que ninguno tenía las fuerzas para llamarme. Entonces, les llamaron a un pastor que es muy amigo de la familia, es como tío nuestro, y él me dio la noticia. Yo recuerdo que colgué el teléfono y
doblé mis rodillas. Es tan clara la imagen que tengo que yo le decía, Señor, te cambio su vida por la de él. O sea, llévame a mí, déjalo a él. O sea, yo por último no hago mucho, no. Pero él tiene toda una gente, toda una familia detrás. Pero el Señor me decía, tú tienes ese niño, como tú ves a tu papá, como él te enseñó con el ejemplo, es tu momento de enseñar a ese niño con el ejemplo. Y si bien en ese momento yo no entendía por qué el Señor se lo llevó, por qué era tan abrupto, porque hace una semana estuvimos ahí en la casa y ahora ya se lo llevó, yo puedo entender ahora, yo puedo comprender que yo necesitaba ese golpe para regresar mis ojos a Dios, porque estaba muy cómoda detrás de sus oraciones y muchos hijos están así. Estamos cómodos que papá y mamá oran por nosotros y hacemos un montón de tonterías y no nos pasa nada. Yo a veces le sé decir a mi esposo, yo era de morirme 1.000.000 de veces porque andaba metida donde no debía. Pero las oraciones de papá y mamá me tenían cuidada, me tenían respaldada. A todos los demás les pasaba algo malo, a mí no. Y tuvo que quitarse esa sombrilla de encima mío para yo decir, bueno, ahora sí, Señor, yo necesito buscarte, yo necesito tener esa relación. Entonces, para mí ese antes y un después sí es doloroso, porque perdí a la persona, creo que más me tenía paciencia y me amaba en este mundo, porque, bueno, a mí hay que tenerme un poquito de paciencia, pero me mostró que yo, todo ese potencial que veía mi papá en mí, estaba ahí. Todas esas palabras ya estaban enseñadas. Yo ya tenía ese conocimiento para salir al mundo y salir adelante. No necesitaba estar debajo de sus oraciones. Yo podía hacer mis oraciones por mí. Yo necesitaba empezar a hacer las oraciones por mi familia, porque él oraba por mi familia. Él cubría en oración a sus hijos. Él, aunque yo estaba casada, iba y pasaba con nosotros, veía cómo estábamos. Pero yo necesitaba acercarme, aunque fue muy doloroso. Yo creo que el primer año lloré, ahora cada que me acuerdo todavía, pero para mí ese día marcó el volver mis ojos a Dios. A veces yo digo, o sea, Señor, yo si me decías, o sea, sí volvía los ojos a ti y no te los llevabas, pero yo creo que el Señor me decía, tú no ibas a volver, porque estabas tan tranquila debajo de sus oraciones que no ibas a levantar las tuyas. Un fuerte aplauso. Y bueno, siguiendo con esta historia que tenemos que contar, sí fue para nosotros un shock. Yo recuerdo que cuando Richard me comentó, como ustedes le conocen a él, su forma de ser, para mí era, digo, que estás chistoso. Para mí era algo, un asombro, porque él me llama así en son, pero un poco serio. Yo digo, no, me estás diciendo una broma. Pero me dice, no, en serio. Y esto pasó, fue un shock. Pasó por mi cabeza muchas situaciones, momentos buenos, malos, secretos que le contamos al pastor, situaciones en que él nos ayudó. Y eso, y la expectativa que teníamos con mi iglesia, ¿en qué se va a quedar? Tantos proyectos que él comentaba, que iba a hacer, que esta cuestión es por aquí, ¿en qué se va a quedar? Y en ese entonces, bueno, nosotros estábamos también siguiendo con él una preparación de siempre los cursos que teníamos. Decía, de todos ellos nadie está preparado para seguir. En tal caso, toda la responsabilidad va a cargar en manos de nuestra hermana Fanny. Sí se pasó por mi cabeza muchas dudas. ¿En qué vamos a quedar como iglesia? Específicamente, ¿qué va a pasar de nosotros? Tal vez ahí pude entender la cuestión, lo que se dice, las ovejas sin pastor. Habrá momentos, dije, que algunos hermanos, al ver esta incidencia, que se vayan a otra iglesia, se descarríen. Sí pasó muchas dudas por mi cabeza. Y justo el momento cuando tuvimos que hacerle la velación,
era también imposible en ese entonces estar tocando, cantando. Y bueno, al recordar que el hermano Carlos le gustaba ese tipo de canciones, yo solo escuchaba del nombre de Giovanni. Que tal vez algunos que han escuchado las canciones que canta el hermano Giovanni me entenderán cuáles esas canciones. Y unas rancheras. Entonces, en ese entonces estábamos tristes. Era imposible tocar. Era imposible cantar, y en ese entonces, cuando ya le enterramos y todo esto sucedió, sí fue un silencio rotundo. Un silencio rotundo, al menos en mi corazón. Yo no sabía qué decisión iban a tomar como iglesia. Sí viene bastante tristeza a mi vida, pero doy gracias a Dios que eso no se quedó ahí. Y como conté la historia al principio, tal vez tuvo esto que suceder para que se levante otro ministerio. Y eso doy gracias a Dios, porque ahora veo los frutos que están, en este caso, cosechándose. Amén. Bueno, el día que sucedió todo lo que sucedió, creo que a algunas personas les he contado. Con mi esposo, nosotros ya le ayudábamos bastante a mi papá. Desde que yo regresé de la universidad, como algunas veces he contado, yo no conseguí trabajo sino 2 años después, muchos años después. Yo vine de la universidad y a la nada regresé. Y entonces yo no quería vivir frustrada, entonces yo empecé a servirle al Señor. Ahí aprendí a que cuando tú no tienes nada, lo que llegue a tu mano a hacer, debes hacerlo. Entonces yo empecé a servirle al Señor, porque eso es lo que yo sabía hacer, y yo tenía un lugar donde ejercer eso, la iglesia. Entonces yo empecé a servir bastante al Señor. Los días sábados teníamos club de niños en el barrio Amazonas, teníamos el club de niños desde las 3 hasta las 5 de la tarde. Luego después ya me cambiaba de ropa y con mi esposo teníamos el grupo de jóvenes de la iglesia, dirigíamos el equipo de jóvenes y adolescentes de la iglesia y andábamos por ahí. Bueno, ese era nuestro trabajo. Y el día domingo, pues en la mañana teníamos que venir para servir en la alabanza, porque mi esposo y yo siempre servíamos, y así. Ese fue el ritmo de trabajo, constantemente de servicio. El servicio me tenía activa, nos tenía activos constantemente. Mi papá algunas veces ya no podía estar en la iglesia por A o por B, y me empezó a delegar que predique. Y algunas veces él estaba aquí en la iglesia, pero me mandaba a predicar. Entonces yo, bueno, dice, ¿a ti no te da miedo? Yo le decía, sí, pero hasta con miedo lo hago. Dice, bueno, pues entonces aviéntate. Y siempre me mandaba a que predique, y a veces él estaba sentado en primera fila y luego me decía, esto de aquí estuvo mal, esto de aquí sí estuvo bien. O sea, él siempre me corrigió en los mensajes, y a veces yo no le decía, él no me preguntaba, sino él me decía, ven, te voy a decir algunas cosas que deberías corregir. Ya. Entonces, el día en que él falleció, ese día mi mamá me llama y me dice, hija, habla con tu papá porque estamos acá en el Bos Andes, dice el médico que tiene flema en el pulmón y estoy un poco preocupada. Entonces yo le llamé a mi papá, pero yo tenía paz en mi corazón, nunca estuve angustiada. Es que yo a mi papá nunca le vi demacrado, flaco, jamás. Él siempre bien puesto, siempre. Porque además que él era bien goloso para comer y esas cosas, entonces él siempre fue bien puesto. Entonces yo le llamé, me pasó el teléfono, conversé con él y le digo, ¿cómo está? Me dice, estoy con un poco de dolor, me dice, en el cuerpo, pero eso es todo. Creo que ya voy a salir. Los médicos que dicen que estoy con un poco de flema en el pulmón, pero yo creo que voy a salir, me dijo así, ¿no? Digo, bueno, entonces ya, dice, me van a dar el pase para el IES y de ahí me voy a ir para Quito. Le digo, bueno, entonces está bien, nos vemos a las 5 de la tarde. Yo había recién empezado a trabajar en la corte. Entonces, él me dice, 5 de la tarde, le digo, 5 de la tarde yo salgo de la oficina y le voy a ver. Se me hizo eterno el tiempo, pero bueno, llegaron las 5 de la tarde, yo salí de la oficina corriendo y me fui a verle. Estaba yo ahí y a lo que llego, una doctora en el IES me dice, le digo, buenas tardes, quiero hablar con un paciente.
¿qué paciente? Dice, le digo el paciente Carlos Moya. Dice, él tiene H1N1, me dice así. Era en la época en que había esa enfermedad. Entonces yo le quedo viendo y le digo, ¿y ya le hicieron las pruebas? Y me dice, no, pero eso es lo que tiene, me dice así. Entonces yo le quedo viendo y le digo, ¿pero por qué me dice eso si todavía usted no tiene la certeza? Ya me estaba dando iras, ¿no? Entonces de ahí me dice, bueno, no importa porque le vamos a transferir. Entonces yo le digo, ¿cuándo le van a transferir a Quito? Dice, cuando consigamos ambulancia. Por ahora no tenemos. Entonces yo le digo, ¿cómo que no tenemos? Si mi papá necesita ser transferido, deben ahora mismo ponerse a hacer eso. Quiero ir a hablar con trabajo social. Entonces yo entré y cuando entro a trabajo social estaba una amiga mía del colegio como trabajadora social. Entonces yo le digo, dice, ¿es tu papá? Le digo, sí. Dice, no, ya no te preocupes porque ya conseguí todo, ya viene la ambulancia y ya se va a ir. Digo, bueno, ¿y por qué no me dejan ver? Dice, no puedes acercarte porque al parecer tiene H1N1 y no queremos que se contagie. Entonces no puedes acercarte. Bueno, yo solo le veía de lejos a mi papá, lejos. Él estaba ahí. Pasó el tiempo y ya llegó la ambulancia y entonces ahí le sacaron para subirle a la ambulancia. Y le sacan y le suben en la ambulancia y dejan la puerta abierta. Un buen tiempo y se salen. Entonces yo estaba con mi esposo acá y le miraba desde lejos. Él estaba subido en la ambulancia ahí. Y yo estaba con una falda, porque venía de la oficina. Y yo sentí que debía correr donde él estaba. Necesitaba hablar con él. No sabía qué, pero tenía que ir. Entonces yo le digo a mi esposo, toma, voy a subirme a la ambulancia. Y entonces mi esposo, él también se quedó quieto. Yo me subí. Y a lo que me subo, le digo, papá, quiero decirte que mi esposo y yo nos vamos a hacer cargo de la iglesia. Que tú te vayas tranquilo. Y cuando yo le decía, él me miraba, nada más. Tú ándate tranquilo. Richard y yo nos vamos a hacer cargo de todo. Tú vas a estar tranquilo, recupérate. Tómate todas las pastillas, porque no le gustaba tomar pastillas. Tómate todas las pastillas, hazte todas las nebulizaciones, haz todo lo que tengas que hacer. De la iglesia no te preocupes, porque Richard y yo nos vamos a hacer cargo de esa iglesia y va a estar bien, van a estar todos bien, vamos a cuidarles bien hasta que tú regreses. Y mi papá me miró y solamente se sonrió y luego se sacó, porque él tenía oxígeno, luego se sacó el oxígeno y me dice, muy bien, ahora sí bájate porque no te quiero contagiar, que tienes que cuidar la iglesia. Le dije, sí, nosotros nos vamos a hacer cargo, él se va a hacer cargo de la alabanza, yo diciéndole todo, ¿no? Y él solo se sonreía. Y de ahí me dice, bueno, ahora bájate. Y yo me bajé y él me miró por última vez y me hizo así. Y cerraron las puertas de la ambulancia. Cuando cerraron las puertas yo sentí en mi espíritu que era lo último que iba a volver a ver de él. Y me puse a llorar y mi esposo me decía, tranquila, digo, no, algo va a pasar. Y por eso siempre digo que las piedras hablan. Y uno de mis tíos, que es muy inconverso, él se acerca y me abraza y me dice, ¿por qué lloras? Yo le digo, porque tu papá es fuerte, tu papá es muy fuerte, dice. Es tan fuerte que nada le va a tumbar. Mírale, es fuerte. Si le están mandando allá es porque va a estar mejor. No te preocupes. ¿Y por qué lloras? ¿Ustedes no tienen fe en un Dios? Él va a hacer lo mejor para él. Cuando él me dijo eso, yo me calmé. Y dije, sí, no. A la final ni fe tiene y yo sí. Entonces yo voy a hacer lo que él me dice. Me calmé. Me fui en paz, nos fuimos en paz a la casa, mi mamá se fue, ya chao, Dios les bendiga, se fue en la ambulancia, nosotros estuvimos ahí, yo le llamaba a mi mamá, ¿cómo estás, mami? Bien, estamos acá en Pelileo, quién sé cuánto, ora por nosotros, tu papá está bien. Bueno, sigue, yo le llamé a mi hermana, prepara todo que lleva mi papá, le llamé a un pastor que tenemos allá que le queremos tanto, el pastor Guido Jaramillo, le llamamos y le dijimos que mi papá estaba yendo y que por favor preparara todo. Todo el mundo estaba listo esperándole a mi papá ya. Pero después de un tiempo mi mamá me llama y me dice que falleció y falleció en Ambato, donde no le esperaban.
Y cuando ella me dijo que falleció, yo le decía, mami, usted está loca. ¿Qué le pasa? Le digo, pero si le vio. ¿Quién le dijo? Le vio. No, si usted no ve, usted no debe creer. Creo que eso no deben hacer caso porque uno debe creer aun cuando no ve. Pero yo me desesperé, me angustié, mi marido me cogió, me metió en el cuarto porque empecé a gritar como loca y yo estaba asustando a mis hijos. Entonces me metí en el cuarto y le colgué a mi mamá, le llamé a mi hermano y le dije, ahorita te vas. Corre, si tienes que correr, corre, pero tienes que llegar. Anda a ver, porque tal vez mi mamá no está viendo bien. Anda, eso es mentira. Yo le acabo de ver que él estaba bien. Después de un rato me llamó mi hermana. Yo me quedé en la habitación y gritaba y lloraba y le decía, Señor, ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te vas a llevarle a él? Llévanos a cualquiera de nosotros, pero a él no. Porque a la final él era el que tenía que hacer las cosas, él era nuestro norte. Y entonces clamé, me arrodillé, le supliqué, pero yo tenía, en medio de todo, era como que Dios me estaba viendo y diciendo, haz toda la pataleta que tengas que hacer, pero eso ya está hecho. Pasó, empezó a llegar la gente y todo, yo estaba angustiada, esperando solo la llamada de mi hermano. Hasta que él me llama. Le digo, dime qué pasó. Sí, es mi papá. Sí, se fue. ¿Ya se fue? Me dice, sí, ya se fue. Le digo, pero viste, sí, pateé a todos, entré pegando, mi hermano, él es así. Ellos nos criaron con paz y tranquilidad. Mi papá era un hombre pacífico, pero nosotros somos explosivos. Mi hermano había entrado en ese hospital y cuando el guardia le dijo, no puede pasar, ¿qué? No puede pasar, pum, 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 había entrado. Y me dijo, no, sí. ¿Es él? Le digo, ¿y le han hecho todo lo que necesitaban hacerle? Sí, le han hecho masaje cardíaco, le han hecho todo. Yo estuve con el cuerpo de mi papá, estoy aquí con él ahora, es él, y se ha ido, no hay nada más que hacer. Entonces, lo último en lo que pensé fue en qué vamos a hacer con la iglesia, debo decirles, porque yo solo pensaba en el dolor de nosotros y en mis hermanos y en mi mamá, pero cuando estábamos enterrando a mi papá, encima más quiero decirles que no podíamos enterrar, le velamos apenas horas, porque el Ministerio de Salud vino y nos quería cerrar el lugar donde estábamos velando porque nos dijeron que como tenía H1N1 es un foco contagioso. Otra cosa, él murió y cuando murió le embalaron de tal manera que nadie pudo ver su cuerpo. Nadie de nosotros lo vio porque él vino embalado, todo el féretro vino bien embalado, nadie de nosotros le pudo ver. Entonces, y todo fue un shock, la gente venía, eso sí, debo decir, el cariño y el amor de las personas y de todo lo que él sembró era asombroso, porque estuvimos velándole unas horas, pero la sala de velaciones del sindicato de choferes de aquí de Pastaza nos faltó, porque era gente, ríos y ríos y ríos y ríos de personas que venían y hay algunos que no les conocíamos y muchos de ellos decían, yo estaba a punto de suicidarme, pero escuché un mensaje del pastor Carlos y él me animó a seguir a Cristo. Y uno tras otro, yo tengo mis tíos que son inconversos, ellos no han aceptado a Jesucristo todavía, pero ellos eran asustados porque ellos decían, nunca habíamos visto que una persona, que él, nunca creímos que él podía haber impactado en tantas vidas solo con su mensaje. No podemos creer que haya tanta gente que les ame tanto, que hayan venido de todas partes para hoy abrazarles y cuidarles. Y ellos como familia se sentían como excluidos, porque como dice mi hermana, nosotros fuimos criadas en el Evangelio y tenemos familia en todas partes. Nuestra familia de sangre está aquí, pero nosotros no somos tan afectos con ellos. Más es con la familia de Dios. Nosotros nos llevamos mucho, tenemos muchísimos amigos
y tenemos muchísimos pastores a quienes amamos entrañablemente y a quienes sí llegamos, teniendo familia en algunos lugares, familia de sangre, no llegamos donde ellos, llegamos a donde la familia de Dios, allá llegamos, porque mi papá y mi mamá nos educaron más pegados a ellos. Y ese día nosotros pudimos recibir el amor y el cariño de todos. Pero siempre tuve yo la duda esta, ¿de qué vamos a hacer? Mi hermano, cuando ya nos reunimos después del velorio de mi papá, yo me acuerdo que mi hermano dijo, mamá, hay que buscar una misión, ¿dónde vas a ir a entregar a la iglesia? Porque nosotros no estamos en condiciones de seguir. Vamos a buscar una misión para entregar la iglesia. Y eso era lo que nosotros íbamos a hacer al inicio, entregar la iglesia, porque no nos sentíamos capaces, no nos sentíamos fuertes para hacer nada. Pero pasó el tiempo y mi mamá salió de viaje, ella necesitaba despejarse. Y yo le dije a mi esposo, cumplamos lo que le había dicho a mi papá, cuidemos la iglesia hasta que Dios disponga qué es lo que vamos a hacer. Y solo nos sentamos a cuidar. Nos dedicamos a cuidar la iglesia hasta que Dios disponga lo que Él vaya a hacer. Bien, después de todo eso que pasó, obviamente yo no sabía que mi esposa había hablado por mí. Después sí le reclamé, ¿no? Y digo, ¿cómo? O sea, habla vos por vos, no por mí. Pasaron aproximadamente 7 años. Nosotros obviamente le ayudábamos a la pastora Fanny y seguimos aquí en la iglesia. Así que ahora la pregunta es más puntual para la Paz Fanny. El momento de que usted sintió para dar ese paso y ese cambio, ¿qué es lo que le motivó? ¿Qué pensó? Primero porque no era el yerno favorito. Y como dijo Patricio, tal vez no, o sea, nadie no está preparado, nadie, no, si a duras penas seguimos al segundo nivel de FLED. ¿Y qué pensó y usted qué dijo? ¿Y por qué? ¿Por qué les voy a dar a ellos? ¿O qué pasó por su mente? Nosotros nos fuimos a Guatemala, allá a prepararnos, porque a pesar de que yo ya tenía como 30 años o 40 en el ministerio, me sentía que tenía que prepararme para poner en mis hombros esta carga. Y nos fuimos los 3 a Guatemala. Allá Dios habló a mi corazón, que era tiempo de dejar la carga de esa manera. Y como ya habíamos conversado con mi hija y ella misma, como sabe decir, me puse la soga al cuello, ella misma se ofreció cuidar de la iglesia. Dios había hablado en todo el tiempo que me fui a Guatemala a mi corazón. Entonces yo le dije a mi hija, yo pienso que deben ustedes asumir la responsabilidad. Yo voy a estar ahí para ayudarles, sí, pero con responsabilidad como pastor, no. Yo siento que ya la carga debe ser transmitida a otra persona. Y oré a Dios y Dios me confirmó en mi corazón que lo haga y lo he hecho. Y me siento bien, porque no solamente aquí en el púlpito está el ministerio está donde usted está. Gracias a Dios he trabajado 8 años en Sacharuna con los niños. Me gusta enseñar niños, siempre cuando nosotros íbamos a abrir iglesia, mi esposo se encargaba de los adultos y yo de los niños. Yo fui maestra de mis hijos, de escuela dominical. Y yo dije, voy a dedicarme a lo mío, a lo que a mí me gusta. A mí me gusta orar, a mí me encanta orar. Y también me gusta enseñar a niños y dar consejería. Dije, voy a dedicarme a eso y que ellos más jóvenes, que digamos, no mucho, pueden dedicarse al ministerio. Y no me ha hecho duro, no me ha hecho fuerte, porque yo sé que Dios también a ellos los ha capacitado y también los ha llamado. Uno no debe ser egoísta en querer todo, no. Esta generación tiene que salir adelante y dejar a otra generación.
Amén. Los ministerios no son propios de uno. Dice la Biblia que Dios nos da por su amor, por su misericordia, pero hay que dar hay que delegar también. Hay que delegar para que otras también despunten con aquel ministerio y don que tienen dentro. Amén. Amén. Bien. Como les pusimos en el título, mi historia es tu historia. ¿Cómo te sientes identificado tú con la historia que te hemos contado? Primero, somos el sueño de Dios. Dios soñó y dijo, la iglesia, necesito que ustedes vayan y hagan discípulos. Todo este mes hemos hablado del legado, el legado que dejó Moisés a Josué, y así los legados que se han ido yendo. Esta historia, esta parte no sabía la que contó Patricio, cómo fue el misionero y todo esto, pero ahora ya lo sabemos, ahora ya lo sabes tú. Como lo dije, 2 personas iniciaron, 2 pastores iniciaron con 5 jóvenes. Nosotros, hace 3 años, perdón que les damos las espaldas, no me estén viendo acá. Hace 3 años nosotros hicimos lo mismo. Cambiamos algunas cosas y también hemos cogido a 5 líderes, los cuales nos han estado ayudando estos 3 años. Gente joven asimismo, como dice La Paz Fanny, joven así como yo. No son tan simpáticos, pero bueno, son de mucha ayuda. Quiero que pasen por aquí, por favor. Olimpo, quiero que pases por aquí. Él nos está ayudando en lo que es infraestructura, alabanza. Aquí arriba. Dale un fuerte aplauso, por favor. Dali. Quiero que pase por aquí, por favor, Dalila. Ella estuvo ven por acá, desde el principio, no tan al principio, no, pero sí estuvo, también estaba más joven todavía y nos ha ayudado en lo que es las finanzas, ahora nos está ayudando en lo que es teatro y para nosotros es una bendición. Berito, quiero que pases por acá, por favor, dale un fuerte aplauso. También nos está ayudando en todo lo que es el área de servicio y creación, si le ven, si tiene creatividad. Y, ¿no está Laurita? Lenin, quiero que por favor pase por acá, quiero que reciban con fuerte aplauso. Nos ayuda en lo que es en el área de alabanza y comunicación y para nosotros falta Laurita. Es una bendición que estas personas nos ayuden. Como lo dije al inicio, una pareja de pastores iniciaron con 5 personas. Ahora nosotros, otra pareja de pastores, estamos iniciando con 5 personas. Y estamos transmitiendo el legado hacia las nuevas generaciones. Ahora quiero que pasen los líderes de grupos en casa, por favor. Los obreros que son líderes de grupos en casa, que pasen por acá, por favor. Por favor, vengan los que ya son líderes en grupos, vengan. ¿No hay nadie más? Por acá también hay espacio, vengan. Miren, faltan todavía, no han venido por obvia circunstancia. Otros están sirviendo en capilla. Esto es lo que nosotros estamos haciendo.
dejando el legado. Jesús nos dijo, vayan y hagan discípulos. Dale un fuerte aplauso a ella. Ahora nosotros hemos contado nuestra historia. De aquí en adelante tienen su historia y tienen su historia. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a quedarse también ahí en sus puestos cómodos y decir, ay, los domingos nomás yo voy? ¿O ustedes quieren también servir y acabar sus vidas, así como los pastores? Nuestro pastor dio todo. Nuestra pastora que está aquí no está acabada todavía, está seminueva, pero dio el legado. Así que en esta mañana yo quiero que ustedes se pongan de pie, por favor. Y todo lo que hemos hecho, pues, espero que haya hablado a tu corazón. Primero de pastores que no sabían que iban a estar acá, luego de jóvenes que ni siquiera no teníamos la menor idea, y luego de gente de pronto dolida, resentida, que Dios coge de lo más vil, de lo que no vale nada, y lo hace pastor. Así que no es que no puedes decir, no, yo no soy así, yo no puedo, yo no. O sea, yo también decía lo mismo, pero Dios te escogió para algo especial. Así que ahora está en ti. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Dios mío, Señor, por la misericordia. Gracias, Señor, por el amor que tú has tenido para con nosotros. Señor, son 26 años de historia, bendito Dios, Señor, que hemos podido contar, hemos podido compartir. Gracias, Padre Santo, porque tú has hecho algo especial, sobrenatural, Dios mío, Señor. Creemos y confiamos que Capilla del Gozo es el sueño de Dios, el cual puso e implantó aquí en nuestra ciudad, en nuestra provincia, para ser punta de lanza, Dios mío, Señor. Y junto a estos líderes, junto a estos obreros, Dios mío, Señor, estamos confiando y creyendo, Padre Santo, Señor, que tú vas a hacer cosas sobrenaturales, cosas en las cuales todavía, ojo, no hay. ¡Santo! Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba entera rompa en claridad, cuando las naciones salva a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin niebla, en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y he de estar,